El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a quien quiera dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Esta semana la hemos querido denominar como la semana de por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que es precisamente una cita del Evangelio de Lucas que hace referencia a la encarnación, a la venida del Mesías, al Salvador del mundo, y que irrumpe en la humanidad y en nuestra vida y en nuestra historia como el único que es capaz de darnos vida y vida eterna. Y que a través de esta misericordia Él puede llenarnos de alegría, de felicidad y de sentido en nuestra vida. Y que muchas de las veces cuando nosotros nos vamos alejando de Él, cuando nosotros nos vamos olvidando, cuando nosotros nos vamos dejando llenar por otras cosas, por otras situaciones, por otras circunstancias, lo vamos desplazando, lo vamos haciendo a un lado y simple y sencillamente vamos haciendo nuestra vida como que estamos cerca de Él,
pero sin permitir que Él verdaderamente sea alguien importante. La primera lectura de la liturgia de este día, tomada del libro del profeta Isaías, hace precisamente referencia a esta realidad. En el tiempo de la misericordia te escuché. Luego continuará otro texto: este es el tiempo de la misericordia, este es el tiempo de la salvación. Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo pretendemos, cómo queremos que Dios nos hable, que Dios se acerque a nosotros para escuchar su palabra, para asumir todo lo que esto significa y para vivir una vida en plenitud, para vivir una vida simple y sencillamente orientada a Él? Cuando nosotros somos testigos de su amor, de su misericordia, de su fidelidad, entonces podemos darnos cuenta que todos los caminos, absolutamente todos, nos conducen a Él. El dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la desazón, lo que sea, nos conduce a Él, porque todo está impregnado, todo está lleno de su misericordia, todo está lleno de su fidelidad. Y esta es precisamente la tarea que Cristo Jesús, que Jesús de Nazaret ha recibido por parte del Padre: ser misericordioso. Y por lo tanto, la misericordia no es un atributo de Dios, no es un concepto de Dios, no es que Cristo Jesús en algún momento quiera ejercer la misericordia para salvar a quien Él quiere o a quien Él considera digno de su salvación. No. La misericordia es el ser de Dios, el rostro de Dios es la misericordia, a tal grado, de tal manera que esta misericordia está salvando siempre. Por eso Cristo Jesús nos viene a decir que Él trabaja como su Padre trabaja. Es algo maravilloso. Nos puede parecer algo muy simple, algo muy común. No tiene nada de común, no tiene nada de simple. Porque Jesús nos está diciendo que su Padre, que el trabajo de su Padre, que lo que su Padre hace es salvar eternamente, es no poner límites a su misericordia, es no poner el acento en mi pecado, no, sino en el amor que me tiene y en la posibilidad para poderme salvar. Esto es lo que Cristo Jesús ve hacer a su Padre. Y esto es lo que Cristo Jesús aprendió a hacer de Él. ¿A qué papá no le da gusto que su hijo se parezca a Él? No que solo se parezca a Él físicamente, sino que sea responsable como Él. Ese idealismo, ¿verdad?, que en ocasiones nos parece hasta absurdo. Yo soy médico, que mi hijo sea médico. No, tiene un sentido, tiene una razón de ser, hay una realización. Pues Cristo Jesús nos viene a decir que Él hace lo que ve hacer al Padre. Y dice: yo les aseguro que el Hijo no hace nada por su cuenta. En otras palabras, el Hijo no hace lo que quiere, el Hijo obedece. Cristo Jesús aprendió a obedecer, muriendo a su propia voluntad. Aprendió a hacer la voluntad de Dios. Y entonces, esto es lo que se nos ofrece hoy: una vida en plenitud, una vida que nos dé la libertad, una vida que nos dé la alegría. ¿Por qué nos empeñamos en vivir tristes, esclavizados, sin Dios, sin amor, sin esperanza, cuando aquel que no solo nos ha dado todo, sino que se nos da a sí mismo, es el que nos quiere que despleguemos como alas de águila? ¡Ojo! Jesús ha hecho una afirmación extraordinaria. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio lo ha puesto en las manos del Hijo. Por eso, Cristo Jesús ha querido ser precisamente, ¿sí?,
ese rostro de la misericordia. El juicio ya está hecho. El veredicto ya está dado. Cristo Jesús vino a salvar a todos. Absolutamente a todos. Todos somos salvados. Todos estamos salvados. El Papa Francisco, cuyo aniversario estamos celebrando hoy, estos 11 años de misericordia, que ha puesto de relieve precisamente en su pontificado la misericordia. En el año 2016, ¿verdad? Pues inauguró el jubileo extraordinario de la misericordia. Y Él fue el que nos abrió los ojos, y Él fue el que nos dijo: sean misericordiosos como es misericordioso su Padre. La misericordia es la única que nos salva, pero la misericordia es para todos, absolutamente para todos. Y haya hecho tantas afirmaciones que muchos que somos perfectos fariseos en la iglesia hemos puesto el grito en el cielo. Esto como decir, la iglesia es para todos y en la iglesia caben todos, absolutamente todos, porque la iglesia es madre. ¿Y qué mamá no quiere a sus hijos, por malos que sean? La mamá no es capaz de abrazar, de acariciar, de besar al hijo, aunque sea un desgraciado. Claro que sí. Y la mamá se da cuenta que ese hijo es la que más necesita de su amor, de su cercanía, de su cariño. Pero mamá, no te das cuenta que este hijo solo te hace sufrir. Es mi hijo como tú eres mi hijo. Entonces, esta realidad que el Papa Francisco trajo, ¿verdad?, a despertar desde nuestra realidad, donde nos estábamos encerrando y encerrando y encerrando, es una realidad extraordinaria, maravillosa. ¿Y en qué se ha empeñado el Papa Francisco? En hacer alcanzable la misericordia. En aquel jubileo, él nombró, ¿verdad?, a muchos misioneros de la misericordia que quiso enviar por el mundo para que fueran aquellos que pudieran absolver los pecados, todos los pecados reservados al Santo Padre. Los misioneros de la misericordia hasta hoy en día los pueden absolver, todos los pecados. Ese es precisamente un signo de la cercanía de la iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que vemos que el Padre hace: perdonar, sanar, amar, liberar, interceder. Y esto es algo maravilloso. Pero Cristo Jesús no lo hace simple y sencillamente, ¿verdad?, en teoría. No lo hace desde lejos, sino que se convierte en el siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé, el siervo sufriente, que no tiene gracia ni hermosura, no hay belleza en su rostro, como un hombre acostumbrado a los sufrimientos, varón de dolores, ese hombre pendiente de la cruz. Aquí tenemos un Jesús muy bonito. No, el Jesús pendiente de la cruz, ese es el que nos salvó desde la cruz. Entonces, el siervo de Yahvé experimenta el desaliento y el fracaso, pero Dios le infunde nuevos ánimos y dilata hasta el extremo de la tierra los confines de su misión salvífica. Esta misión implica, en primer lugar, la liberación de los israelitas del destierro, porque ha llegado el tiempo de la misericordia, el día de la salvación, porque es el tiempo de la consolación, porque es el tiempo de recuperar la dignidad. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus días en los que ofrece su gracia y realiza y lleva a cabo su promesa. Penetra en el curso de la historia humana para transformarla. ¿No ven que yo hago nuevas todas las cosas? ¿No ven que ya van brotando? En el designio de Dios, el siervo es como Moisés, mediador de la alianza. Pero el siervo no es el mediador, el siervo es el fin,
es el Mesías, es el que hace la nueva y eterna alianza manifestada en el altar. Por eso antes aludíamos precisamente a esa frase del Padre Pío: todo lo que sucedió en el Calvario sucede en el altar. Ahí es donde se renueva la nueva y eterna alianza. Sabemos que en el Nuevo Testamento no fue una, ni dos, ni tres, fueron varias alianzas. Todas estas, Cristo no es que las venga a eliminar. Cristo viene a darles plenitud. Yo no he venido, a abolir la ley, sino a darle plenitud, a darle cumplimiento. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, la plenitud en la nueva y eterna alianza de Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, como el único que nos presenta delante del Padre, santos entre los santos del cielo. Como Josué, restaurará y repartirá la tierra. Será el heraldo del nuevo éxodo que el Señor mismo, el compasivo, el misericordioso, guiará como buen pastor y facilitará superando todo lo esperado. Es un mensaje que llega a nosotros que con mucha frecuencia estamos descorazonados, estamos tristes, perdemos el sentido de la vida, el sentido de la historia, hacia dónde vamos caminando, y pareciera que todo es obscuridad, pareciera que todo son nubarrones, pareciera que todo es sin sentido. No, no, no. Un cristiano, alguien que se descubre hijo de Dios, jamás puede pensar así. Nunca, nunca un cristiano puede ser una persona frustrada. Nunca debe ser una persona triste. Nunca debe ser una persona sin esperanza. Nunca debe ser una persona sin alegría. Nunca. Porque el Señor nos visita con su misericordia. Qué importante es darnos cuenta que cuando la vida da auténticamente un giro, y nos lleva al encuentro con este Dios que nos ha amado primero, nos da una plenitud de vida aquí en la tierra. No necesitamos esperarnos llegar al cielo. El cielo se comienza aquí en la tierra. Y quien vive aquí en la tierra como salvado será auténticamente salvado. Quien acepta precisamente el amor y la misericordia de Dios aquí en la tierra, vivirá en consecuencia de esa aceptación. Porque la consolación de Dios es una consolación integral, regeneradora, que da una vida nueva. Su amor es una ternura honda, es una ternura visceral, literalmente. Dios nos ama con las entrañas. Es un amor visceral porque permite que todo su ser se conmueva, que todo su ser sea capaz de abrazar nuestra miseria, que todo su ser sea capaz de manifestar su perdón y su misericordia. Le caracteriza su entrega y fidelidad eternas. Es un ícono del amor de una madre para con sus hijos. Soy lento a la cólera y generoso para perdonar. Mi amor es eterno. Aunque una madre se olvidara del hijo de sus entrañas, yo no te olvidaré. Nos lo acaba de decir.
Yo me atrevo a decir que más del 90% de los que estamos aquí han dudado del amor de Dios. Han dudado de su misericordia, han dudado de su fidelidad, cuando Él nos lo dice tan claro. Nos habla con un lenguaje tan humano, tan cercano, tan familiar, para que podamos entenderlo, para que podamos entrar en esta dinámica de dejarnos amar. Ese amor que Dios siente por cada uno de nosotros es un amor que nadie puede sentir. Y no es un amor que merecemos. No tenemos ningún mérito delante de Dios para que nadie pueda presumir, nos dirá San Pablo. Ninguno. No tenemos ningún mérito. Dios nos ama por amarnos. Si tú quieres preguntarte por qué Dios te ama tanto, por amarte es la respuesta. Nada más. No hay una razón. Te ama por amarte, te ama porque Dios es amor. Solamente por eso. No es un Dios lejano, no es un Dios impasible, ni un Dios juez implacable, sino un Dios cercano, solícito, amoroso, tierno, lleno precisamente de misericordia para con sus hijos. Qué importante pues es darnos cuenta del contexto de estas lecturas. Y claro, esto tiene una consecuencia que nosotros vamos a descubrir muy clara en el Evangelio. La consecuencia de la persecución. Este siervo de Yahvé, ¿sí? Este que nosotros identificamos con Cristo Jesús, este que renueva su sacrificio en cada Eucaristía, va a acabar precisamente así, crucificado, perseguido, matado, asesinado. Porque esa es la palabra. No hay otra. Tendemos hoy a romantizar todo, a licuar la fe, a licuar las palabras. Es que si hablamos fuerte se van a traumar, pues que se destraumen. Así de simple y de sencillo. Lo matamos, lo crucificamos. No entendimos quién es Jesús de Nazaret. Jesús es perseguido por los judíos, fíjense, a causa de hacer el bien, a causa de las curaciones que realizaba en sábado. Cuando Jesús es presentado para el interrogatorio ante Pilatos y ante quien sea, Él va a decir: todos los días he enseñado en las sinagogas, todos los días he hecho el bien. ¿Por cuál de estos motivos me vas a condenar? Y esto es verdad. O sea, el motivo por el que mataron a Jesús fue por hacer el bien, por curar en sábado. Y ayer lo veíamos, y antier también. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y tú por qué traes tu camilla cargado hoy en sábado? El que me curó me dijo: levántate, toma tu camilla y vete. ¿Y quién te curó? No tenía ni idea. Es que a Jesús, queridos hermanos, hay que conocerles de otra manera. Hay que conocerle desde otra perspectiva, no desde nuestros pobres, ¿sí?, criterios humanos, no con un pensamiento y una mirada obtusos. No, hay que abrir la mente y el corazón para que Él pueda penetrar en nuestro ser. ¿Por cuál de estas buenas obras me condenas? Es un blasfemo, llama Padre a Dios. Ya antes, en el Sermón de la Montaña nos había dicho: ustedes cuando oren no hablen mucho, digan: Padre nuestro que estás en el cielo.
Eso le supuso también la muerte a Jesús. No descubrieron que Él era Dios. Para fundamentar sus obras, Jesús revela su propia identidad de Hijo de Dios, poniéndose así por encima de la ley. Alude a especulaciones judías. El descanso sabático de Dios se refiere a su obra creadora, no a la continua actividad de Dios que incesantemente da la vida y juzga incesantemente, constantemente. El Eterno nunca puede interrumpir estas dos actividades porque pertenecen a su propia naturaleza: dar vida, generar la vida, y al mismo tiempo juzgarnos dignos del reino. Jesús muestra que se atiene a toda la actividad de Dios como hijo que aprende en la escuela de su Padre. El hijo no puede hacer nada por su cuenta. Esta afirmación reiterada en el verso 30 incluye la perícopa e indica su sentido, la total unidad, una unidad simbiótica entre Jesús y el Padre, entre la acción del Padre y del Hijo, que es el fruto de la obediencia. Entonces nuestra obediencia tiene un sentido, en primer lugar, relacional. Cuando hay una auténtica relación, tiene sentido obedecer y se entiende por qué obedezco. Cuando estoy desvinculado, cuando se ha roto el cordón umbilical, no hay ningún tipo de relación. Entonces, aquí tenemos precisamente la obediencia del Hijo, que ama el querer del Padre y comparte su amor desmesurado por los pecadores. Por eso el Padre da al Hijo lo que a Él solo pertenece: el poder sobre la vida y la autoridad del juicio. Esta íntima relación, esta relación simbiótica entre el Padre y el Hijo pueden extenderse también a cada uno de nosotros a través de la escucha, a través de la meditación, a través de la reflexión, a través de la lectura orante de la palabra. Y esta palabra nos va a dar un dinamismo interior que va a superar toda nuestra existencia humana y cualquier circunstancia de la vida, aunque sea la misma muerte, porque son palabras de vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, la misericordia de Dios se hace presente a través de su alianza nueva y eterna. Una alianza que se renueva en cada Eucaristía que el sacerdote celebra. Y que, por cierto, la eficacia y la validez de esta no dependen de la dignidad del sacerdote, sino de la promesa de Jesús: hagan esto en memoria mía. Pero esto sucede en todos los sacramentos y de manera particularísima en el sacramento de la confesión. En una ocasión, el superior del padre Leopoldo se lo encontró por allá a medianoche, solo en la capilla, en el coro, de rodillas. No olviden lo que dijimos el primer día del padre Leopoldo: lo que medía, cuáles eran sus características, cuál era su carácter, cuál era su humor, en una palabra, su humanidad. Se lo encuentra ya el superior de rodillas y flagelando su cuerpecito, haciendo disciplina, le llamamos nosotros, penitencia. Y el padre, el superior le pregunta: Padre Pío, ¿pero qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Está enfermo, trabaja todo el día, escucha a la gente, y todavía someterse a esas penitencias tan duras. ¿Y qué es lo que él dice? Alguien tiene que
hacer la penitencia por las personas que confieso y absuelvo. Padre Leopoldo, pues no confiese tanto, no perdone tanto. Díselo a él, que fue el que me enseñó a perdonar. Porque él nos perdona siempre y nos perdona todo.